Hola familia, con esta presentación iniciamos nuestro programa de acompañamiento al liderazgo. Nuestra idea es poder irles apoyando en lo que el Señor nos permita para que todos podamos desarrollar esa visión de ministerio que deseamos. Hoy partimos con esta filosofía llamada desarrollo natural de la iglesia. El doctor Christian Schwartz y su equipo desarrollaron un programa de investigación en más de 1.000 iglesias en todo el mundo. Eso le permitió encontrar 8 características comunes a las iglesias saludables, iglesias que crecen. Durante algún tiempo estaremos estudiando cada una de estas características, sus implicaciones. Hoy solamente vamos a ver de manera resumida cuáles son ellas. La primera es el liderazgo capacitador, no capacitado. Cuando hablamos de liderazgo capacitador, estamos hablando de ese personal líder que se preocupa porque el resto de la feligresía también sea capacitado. El propósito es desarrollar mayores niveles de responsabilidad según el plan de Dios. ¿Cuál es la función del liderazgo en la iglesia? En este caso vuestro, pues equipar, apoyar, motivar, aconsejar a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Un texto referente es Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es uno de los aspectos fundamentales en una iglesia saludable, un liderazgo capacitador. Número 2, ministerio según los dones. La función de liderazgo de la iglesia es ayudar a los miembros a identificar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y la manera de integrarlos en el ministerio. Dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. eh, Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida, úsese en profetizar, el, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso está en Romanos 12, 3 al 8. Nos corresponderá a nosotros entonces tratar de a capacitar a la iglesia con base en la dotación de dones espirituales que Dios le ha brindado. Ya tendremos tiempo para profundizar en esto. La tercera característica de una iglesia saludable es la espiritualidad ferviente. La fe se vive realmente como un compromiso, con pasión, con entusiasmo. Este estudio demostró que no importa, digamos, qué tipo de formato nosotros utilicemos. Lo importante es que estemos convencidos que lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios y lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo demás puede ser secundario. La cuarta característica, estructuras funcionales. ¿Qué entendemos por estructuras? Bueno, podríamos decir en nuestro caso que son los departamentos, que son los ministerios. Y aquí es muy importante decir lo siguiente.
El criterio más importante para una estructura es si ella cumple o no el propósito que Dios le estableció. Ejemplo, escuela sabática. Si la escuela sabática está cumpliendo con los 4 objetivos que le corresponden, si apunta hacia la misión, si está alineada con el propósito de la iglesia, entonces la escuela sabática está cumpliendo su propósito. De lo contrario, entonces este o cualquier departamento no estarían cumpliendo su propósito y se convertirían más en un fin que en un medio. Y las estructuras deben ser realmente funcionales. Siguiente, culto inspirador. El estudio que realizó el doctor Schwartz y su equipo eh, arrojó algo interesante. No es si el tipo de culto es pentecostal, si es carismático, si es conservador, no. Si estamos enfocados en las visitas o en miembros de iglesia, no. Qué es lo que marca la diferencia? Las personas que están asistiendo a nuestros cultos se sienten inspiradas, es inspirado para aquellos que asisten. El mejor medidor que nosotros vamos a tener, querida iglesia, es la asistencia, cómo se siente en ello. Culto inspirador. El siguiente criterio creo que es el número 6. Número 6. Las células integrales. Sobre este punto vamos a estudiar con mayor amplitud. Baste con decir que las células o los grupos pequeños es una estructura que tiene amplio fundamento bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y las iglesias que más crecen, las iglesias saludables, tienen una estructura celular o por lo menos tienen un programa de grupos pequeños que integran al ministerio de la iglesia. Ya tendremos tiempo para hablar un poco más de esto. El número 7, evangelismo según las necesidades, identificando cuál es nuestra población objetivo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Nosotros adaptaremos el evangelismo a esas necesidades. La idea es que no sea un evangelismo forzado, sino que las personas lo vean como algo natural, que nosotros compartimos el evangelio en un contexto natural. Y esto va a hacer que la adhesión, que la fidelización de estas personas va a ser también de manera natural. A esto se le llama evangelismo según las necesidades y no ese evangelismo muchas veces disruptivo que puede atraer almas, pero también eh, tiene una alta tasa de deserción. Y número 8, queridos miembros y líderes, relaciones afectivas. Una iglesia saludable, una iglesia que crece, es una comunidad de puertas abiertas. Es una iglesia donde la persona que va se siente bienvenida, donde el trato entre los miembros es muy fraternal, donde no se escatima un elogio a una persona, a alguien que está trabajando para el Señor, donde se pueden visitar, donde pueden compartir juntos. O sea, hay ese espíritu de coinonía, de camaradería. En síntesis, mis apreciados, estas son las 8 características que vamos a estar viendo de manera sistemática. Dedicaremos un poco tiempo a cada una de estas. Algunas observaciones. Número 1. Estas características son principios universales, lo que significa que pueden ser aplicadas en cualquier lugar del mundo. Este estudio fue realizado en los 5 continentes en más de 1000 iglesias y ha sido probado. Y por otro lado, pues está bíblicamente fundamentado. Número 2, estos principios universales pueden y deben ser adaptados a nuestro medio. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestras propias expectativas, nuestra propia población. Entonces ajustaremos a nuestra propia situación, porque esto varía de iglesia en iglesia. Número 3, si nosotros esperamos llegar a tantas personas como sea posible, no podemos prescindir de ninguna de estas características.
todas son necesarias. Ya veremos cómo podemos trabajar con todas ellas. Y finalmente, mis apreciados, estos son realmente principios divinos, son principios bíblicos que aunque ha habido una investigación científica para llegar a estas conclusiones, pues la Biblia está soportando cada uno de estos principios. En síntesis, las 8 características que identifican a una iglesia saludable, a una iglesia que crece, son un liderazgo enfocado en la capacitación, un liderazgo que produce nuevos líderes, ministerio según los dones espirituales, una iglesia de espiritualidad ferviente, una iglesia con estructuras funcionales, una iglesia con un culto inspirador, una iglesia con células integradas al ministerio de la iglesia, una iglesia que hace evangelismo según las necesidades de la comunidad y que tiene relaciones afectivas. Seguimos estudiando este tema. Dios te bendiga y que nos ayude a pensar un poco en lo que nosotros hemos de hacer como iglesia. Bendiciones.